Pues una de esas que llegué al centro penal, cuando iba saliendo, en la primera visita, ahí hay iglesias, ¿no? Dentro del centro penal los mismos internos han formado sus comunidades, sus iglesias. Y escuché un canto, que lo vamos a cantar al final de este servicio, los quiero invitar para que cantemos, se llama Un día a la vez. Bueno, me impactó tanto, salí erizo, ¿no? Escuchando ese canto con fervor, con voces, con un canto muy celestial, ¿no? Yo solo lo oí porque solo se oye los cantos detrás de las paredes. Y entonces comencé a trabajar este concepto, este tema que quiero compartir con ustedes, un día a la vez. Dios nos ha dejado a usted y a mí 24 horas. El pasado no podemos hacer nada, ¿no? El pasado es simplemente una imagen en nosotros, ¿sí? Algunos la tenemos en retratos, tenemos papeles, tenemos una fotografía. Bueno, hoy tenemos redes sociales donde podemos ver las imágenes de nuestro pasado. Pero el pasado no es más que eso, es una imagen que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Usted puede ver la imagen de hace 15 años cuando usted cuando usted era joven. Es una imagen, ya no podemos hacer nada con el pasado. Con el futuro, pues a la final también no sabemos. Algo podemos modificar en el futuro, podemos planear, pero a la final no sabemos también del futuro. También no sabemos si a la salida de este recinto, pues muramos y nos vayamos con el Señor. No sabemos. Lo único que tenemos es hoy. Y este día puede ser un día importante para nuestras vidas. Este día puede ser un día importante para decidir crear una actitud diferente entre los problemas que estamos experimentando. Este día puede ser un día de salvación. Este día puede ser un día de cambio, un día de transformación en nuestra vida. ¿Usted cree esto? Amén. Esto puede pasar y eso es precisamente lo que quiero compartir. Estoy hablando de saber administrar y saber dirigir nuestras decisiones. Administrarnos decisiones es algo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos capacidad de cambiar y tornar las cosas que pasan en nuestra vida a partir de un día a la vez. Como dije, el pasado ya pasó. El futuro no sabemos. Este día Dios lo ha dejado. Y claro, Dios nos dejó la orden de no afanarnos por el día de mañana. ¿Sabe usted esto? Él nos dejó una orden: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día que tiene su propio afán, sus propias preocupaciones, sus propias tensiones, sino que nos preocupemos por lo que hoy, esta mañana o esta tarde o este día nosotros hemos tenido por decidir. A veces nosotros decidimos por la queja, a veces nosotros decidimos por la protesta, a veces decidimos por el enojo, ¿sí? Decidimos por reclamar, pasamos reclamando, uy, qué sol más caliente, qué sol más fuerte. ¿Sabe? Desde que entré al centro penal decidí no volverme a quejar por el sol. ¿Sabe por qué? Cuando entramos al centro penal, la directora nos llevó a la prisión, al sector, y entonces muy respetuosos, el líder de las celdas le pidió la palabra, la directora le dijo el reo: quiero pedirle algo, señora directora, dígameles. ¿Nos podría dar 30 minutos de sol? Yo me quedé, 30 minutos de sol. ¿Para qué quiere el sol este hombre? Y luego nos enteramos que pasan meses sin salir, sin visita, sin dinero, nada. Y entonces el Señor me hizo una pregunta: ¿por qué protestas por el sol? ¿Por qué protestas por la lluvia? ¿Por qué protestamos nosotros a veces por cosas que Dios nos las ha regalado para que las disfrutemos y las volvemos una angustia en nuestras vidas? Entonces, por eso creo que Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Cuántos creen esto? ¿Tiene Dios un plan para su vida? Pues ese plan está sujeto al día de hoy. La suma de las acciones del día a día hacen un plan completo. Por lo tanto, depende de nosotros si entramos al plan de Dios. No depende si Dios nos mete al plan, ya Dios tiene su plan. Es más, Él puede prescindir de nosotros, con o sin nosotros, Él continúa su plan. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos entonces cuál es el plan global de Dios. Y en función del plan global de Dios, nosotros nos metemos y decidimos entrar y participar. La iglesia es importantísima, es parte del plan de Dios y Dios tiene una bendición sobre la iglesia.
¿Qué pasa cuando nosotros no venimos y cuando nosotros despreciamos y cuando nosotros desvaloramos lo que se hace en la iglesia? Quienes están perdiendo, ¿es la iglesia la que pierde? No, la iglesia no pierde, porque Dios tiene un plan sobre ella. Quienes perdemos somos aquellos que no consideramos a la iglesia dentro de nuestros planes. Hay personas que creen que Jesús solo vino para salvarnos. Y yo pienso que la salvación fue el punto final de lo que Jesús hizo para nosotros. Porque Jesús, desde que nació, desde que vino a la tierra, comenzó a ejecutar el plan de Dios del día a día. Desde pequeño, Él empezó a mostrar, configurar su vida a lo que Dios estaba estableciendo para su vida y para el mundo, ¿verdad? Su infancia, su adolescencia, tiene un sentido muy profundo para lo que finalmente hizo por nosotros. Igual también nosotros debemos de considerar este día, o lo que queda de este día, para tomar decisiones que están acompañadas y están conectadas con el reino de Dios. Por eso creo que es bien importante que nosotros sepamos también cómo administrar nuestras decisiones. Lastimosamente, nosotros hemos decidido mal muchas veces y estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias decisiones. Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a nuestra familia, a la donde nosotros nacimos, pero realmente no está ahí, es parte del plan de Dios. Lo que nos ha fallado a nosotros es entender muchas veces, en qué consiste las decisiones que nosotros tenemos en ese margen de horas, en ese margen del día a día, y perdemos oportunidades. Por eso creo que nosotros debemos de considerar la Biblia, que es la norma de conducta para todo creyente. ¿Cuántos creen esto? La Biblia debe ser nuestra norma. Esta es la Biblia. Yo creo que Dios es mucho más grande de lo que la Biblia dice que Él es. Creo que la Biblia es el libro que Dios nos ha dejado para que nosotros entendamos y busquemos el plan de Dios para nuestras vidas, a partir de lo que Él ha hecho en toda la historia. Quiero que vayamos a un texto, es en Éxodo capítulo 16, versículo 2 en adelante. Tengo dos versiones, me voy a permitir leerlo en la nueva traducción viviente, y me gustaría que usted lo siguiera con su vista. Porque en este pasaje nos demuestra el plan de Dios para una nación. ¿Tiene que ver con nosotros? Pues claro, tiene que ver con nosotros. Pero cuando se escribió este texto, cuando sucedió este texto, los que estaban involucrados en esta historia no estaban pensando en nosotros, ni se imaginaban que íbamos a aparecer nosotros. Tenía mucho sentido entonces para ellos, para quienes fue escrito. Por lo tanto, una manera de poder encontrar una verdad sobre este texto es cómo lo entendieron ellos. ¿Cómo lo recibieron ellos? ¿Cuáles fueron las cosas contextuales que permitieron que se dieran los hechos para entender que Dios estaba trabajando con ellos? Claro, como dije, esto tenía particularmente una acción. Dios estaba tratando con una nación y, bueno, miles de años después, puedo decir 2000 años a Cristo, quizás unos 15 siglos escriturarios, donde podría decir que se registra esta historia. Tiene que ver con nosotros. Ahora vea conmigo Éxodo capítulo 16 del versículo 16 en adelante. Después toda la comunidad de Israel partió a Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. ¿Sí? Mire qué corto tiempo. Entonces en el versículo 2, ahí también toda la comunidad de Israel se quejó. ¿Qué hicieron? Se quejaron de Moisés y Aarón. Mire qué tremenda es la queja. Cuidado con la queja. Posiblemente las cosas que nos han sucedido nos producen queja, pero es posiblemente lo que Dios está poniendo en nuestras vidas, situaciones adversas en nuestras vidas, para que nosotros aprendamos a una cosa: a depender de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y mire qué dice el versículo 3: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentamos junto a las ollas de carne, llenas de carne, y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba. Mire qué interesante. A prueba, voy a aprobarlos. Miren de dónde vienen las dificultades, las vicisitudes, las problemáticas. ¿No será que el problema que usted está teniendo en su vida sea una prueba de Dios? ¿No será que la persona que a usted le fastidia
¿será que Dios se la ha puesto a usted? ¿Para qué? Para que tenga una dependencia de la voz de Dios a su vida. ¿No será que la situación económica o la situación que sea, el dictamen médico que usted está padeciendo, tenga que ver con algo que Dios realmente está poniendo en su vida para buscar esa dependencia? Entonces mire lo que dice: si tan solo el Señor los hubiera matado, versículo 4, el Señor dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario. ¿Para qué? Para ese día, no para el día de mañana, no para la semana, sino que la provisión iba a ser cada día. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de dependencia. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. O sea, el sexto día hay combo, ¿sí? El sexto día hay una oferta al 2 por 1. Porque el séptimo día no iba a haber nada. Entonces mire lo que pasó, es interesante. Entonces versículo 6, entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. O sea, tiene un sentido lo que está pasando en su vida, les está diciendo Moisés. Tiene un sentido lo que Dios está haciendo en tu vida. Te sacó de donde estaba, pues ahora es porque Dios quiere hacer un plan contigo y Dios quiere tratar contigo. Antes de la noche sabrán que el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros. Y mire, creo que en el texto y en el pasaje por 3 veces Moisés está diciendo lo mismo. Se están quejando, y Él les tiene que decir al pueblo: mire, no somos nosotros. A veces le echamos la culpa a medio mundo, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al pastor, pero no está ahí el problema. No está ahí la situación en la cual se pueda resolver. Entonces dijo Moisés, ¿en qué versículo me quedé? Luego Moisés añadió, el versículo 8, luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros?, dice Moisés. Nosotros lo que hemos hecho es obedecer a lo que nos ha pedido el Señor hacer, es sacarlo de donde estaban, en una tierra de opresión, en una tierra de pecado, en una tierra donde su conducta estaba perdida en cosas que no quería Dios y estaban siendo sometidos a ejercicios a la fuerza. Entonces ahora Él los está liberando y Dios quiere que ustedes obedezcan y que aprendan a depender y a recibir la provisión de Dios. ¿Cómo? Cada día. Así es, la queja de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros, dice Moisés. Versículo 9, después Moisés le dijo a Aarón: anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel: preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y ahí pudieron ver la impotente gloria del Señor en la nube. Ha de haber sido glorioso eso. Como también es glorioso cuando Dios contesta nuestras oraciones, cuando Dios contesta y hace proveernos a nosotros, y cuando vemos la mano de Dios en la respuesta que Él tiene para nosotros. Versículo 13, esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban como húmedos del rocío. Versículo 14, cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Mire qué interesante cuando Dios hace las cosas de la manera de Él. A veces nosotros estamos esperando que Dios conteste de la manera como yo quiero, como nosotros queremos, ¿sí? Y a veces nos molestamos porque no sucede como nosotros queremos, porque no entendemos el propósito de Dios, ni la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto fue lo que pasó. O sea, Dios en la mañana les estaba dando carbohidratos y en la tarde les estaba dando carne, que en otras palabras son proteínas, ¿sí? O sea, era un alimento equilibrado, era una forma muy equilibrada, no solamente en el contenido, en el pan y la carne, sino que también en la distribución, en una forma equitativa que Dios estaba poniendo para ellos. Porque miren lo que pasa:
Versículo 14, cuando el rocío se evaporó, y el versículo 15, los israelitas quedaron perplejos al ver esto y preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el plan que el Señor tiene para dar de comer. Mire el plan, este es el propósito, esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es bien importante entenderlo, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? El plan de Dios para nosotros tiene que ver con un plan global. Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todos procedamos ¿a qué? A arrepentirnos. Él quiere que todos reconozcamos que somos pecadores y que fallamos, pero que hay un camino de salida. Ese camino es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie, dice la Biblia, nadie puede ir al Padre si no es a través de ¿quién? A través de Jesús. Y este camino de Jesús es la fe que yo puedo poner por la obra que Él hizo por mí. Él murió por mí y por usted. Él cargó el pecado de nosotros. Él cargó las fornicaciones, las mentiras, los adulterios, los abusos que nosotros hacemos, los cargó Él para evitar que nosotros pagásemos la culpa de nuestro propio pecado. Mire qué Dios mire qué Dios más grande. Sin conocernos, Él envía a su Hijo como el camino propiciatorio para que yo pueda descargar en Él y poner en Él mi fe, y el camino para que yo pueda encontrarme con Dios y encontrar la provisión de Dios, el maná de Dios a mi vida, el camino de Dios que me saca y no solamente me saca de donde yo me encontraba, en un mundo de perdición, en un mundo que no tenía salida, y Él me da la salida para que me encuentre con el Dios eterno, el Dios poderoso. Esa es la gloria de Dios, hermano. Es la gloria de Dios entre nosotros. Así que versículo 17, así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Y miren lo que pasa. Aquí encuentra tres tipos de personas. Algunos recogieron mucho. Aquí están los que acaparan, ¿sí? ¿Se ha fijado usted? ¿Ha visto usted esto? A veces nos pasa esto. Yo lo he hecho y me ha pasado. Cuando a usted le sirven una comida, no sé por qué volteamos a ver el del vecino y lo medimos, ¿no? ¿A qué le dieron esto? ¿Y por qué mira? ¿A qué le... ¿Se ha fijado? Somos inconformes con lo que nos da y queremos lo que tiene el vecino. Teniendo nuestra esposa, deseamos la esposa del otro. Teniendo nuestro carro, nuestro vehículo, queremos el vehículo que tiene el vecino. Teniendo la bendición de Dios, queremos lo que tiene el otro. Y esto es lo que descubrió esta prueba de Dios al pueblo de Israel. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Esta es la mentalidad de escasez. Hay personas que venimos de una mentalidad de escasez, porque venimos de una comunidad de escasez. Y cuando Dios da la provisión decimos, no, mejor me quedo solo con esto. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. O sea que el que agarró mucho, se le hizo poco. Y el que agarró poco, ¿qué se le hizo? Se le hizo mucho. Mire qué interesante, mire cómo es Dios. Dios nos da 24 horas a todos para que hagamos lo que querramos, ¿sí? A todos nos da igual. Nadie le da 25 horas. Nadie le da más. El aire que tenemos, a todos nos da por igual. Pero ¿sabe? Hay quienes expresamos y hacemos equivocadamente con lo que Dios nos da. Queremos llenar nuestro orgullo y nuestro deseo de quererlo tener todo. A veces queremos tener todo de Dios y le pedimos, Señor, dame esto, Señor, yo quisiera mi casa, Señor, yo quiero esto. Pero óigame, está diciendo Dios, yo se lo voy a dar, pero de día en día. O sea, la voluntad de Dios no aparece en un evento particular, en un solo evento. La voluntad de Dios aparece, ¿cuándo? Cada día. Y esa cada día es para que usted y yo lo sepamos aprovechar. Y miren lo que sucede. Entonces, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Mire qué bonito. Mire cómo es Dios. Entonces el versículo 19 dice, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso. Como pasa, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Y sucedió que para entonces se había llenado de gusanos, apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Sí? Pero hay un grupo de personas todavía más complicado, porque mire, estos protestaban y al final hacían las cosas. ¿Sí? Estaban protestando y al final iban a recoger.
Estaban protestando porque ya se sentaban y aquí hay que ir a trabajar para ir a recoger. Allá solo se sentaban para comer y aquí hay que ir a agarrar los tortolitos y hay que pelarlos y hay que cocinarlos para poderlos comer. Entonces, versículo 21, después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y se desparcían. ¿Sí? Amados hermanos, hay bendiciones que son únicas. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que desaparecen temprano. Son únicas. Hay oportunidades que Dios nos pone a nosotros que no se pueden recoger más tarde. ¿Sí? Hay oportunidades que tienen que ser temprano, porque ya después de la mañana se desapareció. Hay oportunidades que Dios pone que tienen que ser tomadas cuando estoy joven, cuando es joven. Y esperamos, no, cuando sea viejo voy a ir a la iglesia. Cuando ya esté jubilado voy a dedicar el tiempo para esto. ¿Así ha oído esto? ¿Ha oído esto que dice, no, cuando me jubile, cuando ya tenga mi pensión, yo voy a dedicar mi tiempo? Pero ¿sabe qué pasa? Llega el tiempo de que eso sucede y no se hace. ¿Cuándo es que tiene que hacerse entonces? ¿Cuándo es que tiene que decidirse entonces? ¿Sabe cuándo? Hoy. Este es el momento para tomar buenas decisiones. Y eso es lo que Dios estaba mostrándole al pueblo en este momento de prueba. El sexto día, entonces mire, después del incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, dice, los copos que se habían recogido se derretían y se desaparecían. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Son, dice que la Biblia, que son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana. A veces nos levantamos, hermanos, ni oramos. ¿Ve? A veces nos levantaste en la noche, Señor, la Biblia, ¿verdad? Como que hay que leerla, ¿no? Sí, la iglesia, ¿verdad? Como que tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y esto es lo que nos pasa. El sexto día, recogieron el doble de lo habitual, es decir, 4 litros. Según esta versión eran 4 litros por persona en lugar de 2, o sea, había combo, ¿no? Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de la explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado, reservado para el Señor. Así que ordenen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés se los había ordenado, y al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable. Mire, sin gusanos ni mal olor, sino que preservada estrictamente para el día de descanso que se había recogido el día viernes. Pero mire el tercer grupo de gente. Aquí está en el versículo 26. Vamos al 25. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. 26. Durante 6 días se les permitía recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Y mire el 27. Aquí está el tercer grupo de gente. Aún así, algunas personas salieron a buscar el día séptimo. ¿Pero qué dice? No era nada. Hay personas que se quedan protestando, señalando, criticando a los que hacen las cosas. Cuando ven que funciona, cuando ven que algo funciona, quieren ir y recoger donde no han sembrado. Hay personas que quieren recoger donde no han hecho nada. ¿Y sabe qué es lo que encuentran? Nada. ¿En qué grupo usted y yo nos podemos ubicar? ¿Dónde nos ubicamos, hermanos? ¿Somos de los que aprovechamos y vemos la bendición de Dios cada día? ¿O esperamos que Dios venga en un evento y nos cubra todo? ¿Somos de las personas que nos levantamos a protestar y a reclamar por la bendición misma que Dios nos ha dado, de la manera como Dios la ha dado? ¿O somos de las personas que realmente nos levantamos y salimos y buscamos de Dios? Y lo peor de todo, somos de las personas que ni siquiera eso hacemos. No queremos esforzarnos. Entonces, ¿de qué se trata la voluntad de Dios? ¿Se trata de que venga a mí la voluntad de Dios o yo voy a ella? ¿Se trata que Cristo va a venir a mí a rescatarme o yo busco rescate en el camino que Dios ha dejado para mi salvación? ¿Será que se trata de salirse del barco y criticarlo o se trata de subirse al barco que Dios ha dejado para que nosotros encontremos el camino de Dios y su voluntad? ¿De qué se trata? Yo más bien creo que se trata
de meternos, de buscar, de esforzarnos, de arriesgarnos, de invertir. De eso se trata. Y nos sucede a veces que es todo lo contrario. Entonces el versículo 2 y 3 están los que se acercan y protestan. Del versículo 13 al 14 está la provisión justa, necesaria, saludable y equitativa. Es lo que Dios quiere para nosotros. Del versículo 16, 17 y 19 están los que no miden, acaparan, y los que miden mal y se quedan cortos. Pero Dios, en su voluntad, complementa o quita para que esto quede de una manera pues equitativa. ¿Sí? El versículo 27 están los que protestan y no hacen nada, y por eso no obtienen nada. ¿Sí? ¿En qué grupo nos ubicamos nuevamente? ¿Somos los protestones? ¿Somos los que estamos viendo lo que el otro tiene y no tengo yo? ¿O somos los obedientes que nos levantamos y vamos por la porción que Dios ha dejado para mí? La porción que ha dejado para nosotros es hoy. Este día es un día de salvación, hermano. Este día es un día de bendición. Este es un día de aprovechar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay personas que hasta que pierden su familia, la valoran. Hay personas que hasta que pierden su trabajo, lo valoran. Hasta que pierden su esposa, la valoran. Hasta que pierden sus hijos, se valora. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a permitir eso? Mateo 6, 33 y 34 dicen que busque el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 33 y 34. Busquen el reino de Dios. Y miren lo que dice, me gusta esta versión, me amplía un poco más de la manera de verlo en otras versiones, pero me encanta esta. Mateo 6, 33 y 34. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿De qué está hablando el contexto de Mateo 6, 33 y 34? Lo que has de vestir, lo que has de comer, lo que has de beber. Esa es la añadidura que Dios pondrá si nosotros ubicamos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, si la prioridad de mi vida es Dios, no tengo que preocuparme. Según este texto y según la palabra de Dios, no tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque esa es una añadidura que Dios va a poner. ¿Que cómo lo va a hacer? Ese es el problema de Dios. Pero mi responsabilidad como cristiano es buscar la dependencia, estar agarrado de la mano de Dios, dependencia total. En la medida que yo busco esa dependencia de Dios, Dios complementa, Dios pone el recurso a su manera. Por eso, amado hermano, un día a la vez es una porción de las prioridades de la voluntad de Dios en nuestra vida. Fíjese, un día a la vez es la porción pequeña de la voluntad de Dios en mi vida. Si no logro ver esto, estoy propenso a perder la voluntad completa de Dios. Cada día Dios pone esa porción, ese reino de Dios y su justicia. Todo lo demás no es importante. ¿Sí? Puede estar muy organizado, puede estar muy bien hecho, pero si no está enfocado en esa prioridad, pues no tenemos nada. No podemos llegar a tener nada. Entonces, amados hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos nosotros aleccionar de esto? Yo creo que esta es una oportunidad para nosotros y fue una oportunidad para mí para empezar a evaluar mi vida. Cada cosa que Dios había puesto en mi vida, empecé a decir, Señor, Señor, perdóname. Ahí está, ya no me toco. Señor, perdóname. Salí yo de Centro Penal, he salido agradecido por una oportunidad que Dios nos ha dado única, pero también salido agradecido y pidiéndole perdón porque no he sabido valorar muchas cosas que Dios había puesto en mi vida. ¿Sabe? Un día yo llegué, la primera vez que llegué, pasamos por una zacatal, ¿no? Zarza, y en mis zapatos llevaba unos mozotes, o sea, son de estas plantitas que se pegan en la ropa, ¿lo ha visto usted? Y entonces, bueno, yo entré desapercibido y cuando nos sentamos en el círculo con todos los muchachos, estaban ellos como codeándose. Y fue interesante que uno llegó y me pidió permiso. Me permite, profesor, nos dicen ellos ahí, porque no vamos con el perfil religioso, sino que como facilitadores, y empezaron a quitarme
los mozotitos y contentos. No sé si para qué lo querían, si se le iban a fumar o no sé, pero lo valoraron tanto, lo consideraron como algo tan especial. Y yo dije, pero ¿qué tiene que ver estos mozotitos con la vida de ellos? Tal vez el color, quizás no ver verde, algo verde, ¿no? Y eso me enseñó mucho. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, Dios ha puesto en nuestras vidas y la hemos perdido de vista que viene de Dios? ¿Cuántas cosas tenemos que reconocer que Dios nos las puso como una única oportunidad para que la valoremos y la disfrutemos? La persona que tiene usted a la par es una bendición. Esto es único. El estar aquí con ustedes para mí es único, es una bendición increíble, ¿sí? Por lo tanto, lo valoro. Y digo, Señor, gracias por esta oportunidad de estar en esta comunidad de fe, en esta iglesia. Gracias por el pastor Carmelo que hizo un viaje también difícil, ¿no? Fue a El Salvador a estar con nosotros en estos talleres y yo dije, bueno, mire, regresó como que era de aquellas frutas todo picadito, ¿no? Porque hay muchos zancudos. Yo estaba agradecido, el hermano Carmelo sigue viniendo porque nos ayuda con los zancudos, ¿no? Pero yo valoro ahora más la relación que tengo con él y hemos tenido unas conversaciones muy importantes, muy profundas, que digo, no, yo tengo que aprender de esto y tengo que aprender lo que él me está diciendo y cada una de las cosas que nos está pasando, ¿no? El día de ayer tuvimos un tiempo muy bonito, muy especial, ¿no? Y aprendiendo juntos de la sabiduría que Dios ha puesto en ustedes. Aprendemos unos de otros. ¿Lo vamos a desaprovechar esto? ¿Vamos a seguirlo desaprovechando? ¿O lo vamos a ocupar para formular el plan de Dios en nuestra vida? Dedíquense este día, dedique su atención a lo que Dios está haciendo en este preciso momento. ¿Qué cosas Dios ha puesto adversas en su vida? Piense por un momento. Yo no conozco realmente qué está pasando en su vida y qué bueno. Yo de todas maneras yo me voy. Pero piense por un momento, considere por un momento qué cosas a ustedes les está pasando, adversas. ¿No será que Dios lo está permitiendo? ¿No será que Dios está permitiendo que nosotros tengamos situaciones que no sabemos qué hacer para que dependamos de Él y le busquemos? ¿No será que Dios ha puesto en nuestras vidas la persona que Dios ha puesto que nos fastidia, que nos molesta, el jefe que tenemos, el trabajo que tenemos, para que busquemos su voluntad? Para que nos metamos en la fe, en el barco de la fe que Dios quiere que todos nos subamos. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Nadie, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, 2 Corintios 6:2, ¿qué dice? Mire, 2 Corintios 6:2 dice, pues Dios dice, hoy es el preciso momento, es el momento preciso, te oí. En el día de salvación, ¿qué hice? Te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. ¿Puede ver usted esto en su vida? ¿Puede ver si este día es preciso para encontrar ese camino de salvación que usted necesita? Pues yo pienso que puede ser que sea este día un día de salvación. 2 Corintios 6 nos dice, hoy es el día de salvación. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Génesis capítulo 18, 14 dice, hoy es el momento. Vaya a Génesis, vamos a Génesis capítulo 18, versículo 14. Mire lo que dice. Hoy es el momento, en lo posible hagamos las cosas hoy. Las cosas que tengamos que hacer hoy, hagámoslas. ¿Sí? Génesis 18, 14. Lo voy a buscar aquí en esta versión. Este sí no lo tengo escrito. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pues no. No lo hay. Él podría darnos todo de un solo, pero no quiere eso. Él quiere hacerlo cada día. 18. Habrá, que dije, Génesis 18, 14. ¿Habrá algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene su momento. Dios hace las cosas como Él quiere.
No podemos ponernos en el lugar de Dios y pensar que somos, que sin nosotros Dios no puede hacer su plan. Mire, me disculpa, pero Dios va a seguir haciendo el plan con o sin nosotros. Él va a continuar su plan. Él lo que quiere es que nos introduzcamos en el plan eterno de Dios, en el plan salvífico de Dios, en el plan de buscar su reino, el reino de Dios y su justicia. Si hoy comienza a establecer reglas en su casa, tiene que considerar ese plan supremo de Dios. Vamos a otro pasaje, Josué, versículo 24:15. Miren lo que dice Josué 24:15. Disculpe que dé varios textos, pero yo se los voy a leer. Si no tiene Biblia, no se preocupe, yo se los leo. Josué 24:15 dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. O sea, este día puede ser no solamente un día de salvación, puede ser un día de tomar decisiones para el servicio de Dios. Dios ha puesto capacidades, hay una diversidad, el Espíritu Santo tiene una diversidad de dones que Dios quiere utilizarnos y la ha puesto en cada uno de nosotros. Pero hoy usted y yo podemos decidir utilizarlas o no. Hoy, y eso es lo que está diciendo. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás al Dios de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, dice Josué, nosotros, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Yo y mi casa, como dicen las versiones, serviremos a Jehová. Mire qué lindo. No solamente puede ser un día de salvación, sino que también puede ser un día que usted hoy y yo decidamos dedicarnos, ocuparnos en servirle a Dios, en servirle a las personas. Hay tres cosas importantes en cuanto al servicio. Uno es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otra figura de verlo, siempre vemos a Dios como primero, segundo nuestro prójimo, y nosotros ¿qué somos? Somos el tercero. A partir de lo que somos nosotros, en esa figura, de esa relación Dios, prójimo y yo, debo de valorarme. Debo de considerar que Dios me ha puesto con un valor importante. Y en la medida que yo guardo ese respeto, entonces funciono en esa relación, ¿verdad?, de Dios, prójimo y yo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Usted puede dar lo que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros somos y nos valoramos, y lo que nosotros poseemos, entonces yo tengo la capacidad de poderlo dar. Y de esa manera funciona, ¿sí? Esther capítulo 4 versículo 14: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Esther capítulo 4, 14. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no te llegaste a esa reina precisamente para un momento como este? ¿Qué quita, amado hermano, que este día Dios ha dispuesto para la salvación de algunos acá? De una toma de decisión importante en cuanto a la fe. ¿Qué quita que este día sea el día importante que Dios ha puesto para que usted tome una decisión para servirle? Una decisión para reconciliar con su hermano, con su hermana, con su esposa, esposo. Una reconciliación con su hija. ¿Qué quita que hoy sea el día para que usted platique y se ponga de acuerdo con su adversario? Que se ponga de acuerdo con las personas, con sus acreedores. Hoy es el día. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Vamos a un pasaje que me llamó mucho la atención cuando estaba trabajando este texto, y es en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, del versículo 13 al versículo 15. Resulta que Dios, este es el contexto del apóstol Pablo. Dios le había dicho a Pablo que él iba a terminar predicando en Roma, ¿sí? Y entonces él estaba preso. Y vamos a leer el acontecimiento para que ustedes nos ubiquemos. Hechos capítulo 27, versículo 13 en adelante, voy a decir porque son varios versículos que vamos a leer. Hechos capítulo 27.
Hay mucha palabra aquí, por eso las versiones ayudan mucho para entender, pero voy a leerle en esta versión. Y soplando una brisa, él iba para Roma, miren, él iba preso, él estaba preso. Entonces, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar contra Sirte, arriaron las velas y se quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, mire, 3 días, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, le quitaron peso, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido, mire el versículo 20, toda esperanza de salvarnos. ¿Cómo vería usted si Dios le dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer mi voluntad en ti, y vete en este barco? Y resulta que el barco que usted tomó se pierde. Y no es un día. Mire, a veces con el primer día de prueba empezamos a quejarnos. Fueron 3 días. No había sol, no había estrellas, no había nada. Y lo más terrible, perder la esperanza de vivir. ¿Ha estado usted ahí? En un momento en que pierde las esperanzas de recuperar lo que Dios le dio, las esperanzas de vivir. ¡Qué terrible! Y el versículo 21 y 25 dice que la gran tempestad rugió durante muchos días, oculto el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y les dijo: señores, mire qué lindo, amado hermano, cuando en la vida aparecen personas, cuando todo parece perdido, aparecen personas que les dan esperanza. Qué lindo esto, hermano. Qué lindo cuando en situaciones de dificultad aparece alguien que le dice: no temas, Dios está contigo. Y esto fue lo que pasó. Mire, el preso, el que estaba preso, ahora se vuelve líder. Mire cómo es esto. En nuestros países, nuestros mandatarios van a la cárcel. Y usted en la Biblia todo lo contrario. Desde la cárcel salen para presidir naciones. Dios los levanta y los saca para presidir naciones. Desde la cárcel, engrietados, Dios los levanta con una palabra para dar ánimo a quienes supuestamente saben cómo dirigir el barco. Y aquí está el apóstol Pablo. ¿Sí? Nadie había comido, dice el versículo, pero anímense, dice el apóstol, ninguno de ustedes perderá la vida. Qué lindo esto cuando aparecen personas, y para esto es la iglesia. La iglesia es el barco, aunque parezca que va a la deriva, aunque parezca que se está hundiendo, Dios pone personas para que en ese barco te den ánimo, te den fortaleza, decirte no tengas miedo. Dios va a salvarte, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a restaurar tu situación financiera, Dios va a restaurar lo que te está pasando. Qué lindo esto, hermano. Por eso para mí la iglesia, amado hermano, es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando yo me alejo de la iglesia, la iglesia no pierde. ¿Quién es el que pierde? Uno es el que pierde. Dios tiene su plan con la iglesia y lo va a completar con o sin nosotros, y lo va a realizar con o sin nosotros. En medio de la prueba, de lo que venga, que pueda decirse que venga, una guerra, una destrucción masiva, Dios tiene protegida. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, quiere decir también que sí hay una lucha por destruir lo que Dios está haciendo con la iglesia. Pero dice, y Dios promete que no va a prevalecer las puertas del infierno sobre ella, ni va a entrar la iglesia sobre ella. Anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Estaríamos dispuestos a confiar en esta palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Estaríamos dispuestos a poner nuestra fe en Jesús y decir: Señor, yo quiero creer,
Y como lo dijo el hombre aquel en la Biblia, ayuda mi incredulidad. A veces dudamos también en esto. Pero está la palabra de Dios que nos anima a no dejar el barco. Ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundiera. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Si usted lee el texto, hubieron quienes que se quisieron zafar, se quisieron salir del barco. Pues sí, imagínense ver un preso que de repente sale dirigiendo, ¿quién va a creer? Que una persona que estuvo en el sector 4, el sector 11 de Apanteos, y de repente salga pastoreando, ¿quién va a querer congregarse ahí? Pero ¿qué quita que esa sea la voluntad de Dios para nuestra nación? Y sean las personas que Dios levante, sean las personas que el mundo ha desechado y que Dios lo tiene por estima ahora. ¿Qué quita que nosotros, amado hermano, en esta comunidad, Dios levante esta comunidad para cambiar la perspectiva que nos está pasando en términos de violencia? Pero ¿de quién depende esto? Depende de cada uno de nosotros y cada una de nuestras voluntades rendidas a la voluntad de Él. Yo creo, amado, estoy convencido que la violencia en nuestros países se puede revertir, pero comienza no desde afuera, no desde el Estado, no desde el vecino, comienza conmigo. Yo decido hacia dónde yo voy a orientar mis actitudes y mis convicciones para la resolución de los problemas. Tristemente no se escuchan, a veces, amado hermano, mire, aunque tengamos los profetas, suponiendo que tengamos un profeta, a veces no los consideramos como la voz de Dios. A veces tenemos pastores que nos están hablando y a veces no queremos escucharlos, no los escuchamos. Nuestro plan de Dios se cumple cuando nosotros obedecemos. El plan de Dios en mi vida se establece y se conecta cuando yo me conecto con el plan de Dios. El que Pablo estuviera en ese barco garantizaba la vida de todo el barco. Imagínense. ¿Qué quita de que la persona que Dios ha puesto en su casa sea la persona que le va a dar la salvación en alguna circunstancia particular? Que Dios lo ha puesto para ahí. Así que, amado hermano, eso es bien importante. El versículo 25 al 31 dice: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado en Cesarea, ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Amado hermano, yo creo que estamos en tiempos finales. Esa es mi convicción. Estamos en tiempos finales. Y creo que no es tiempo para darnos el lujo de dejar a Dios afuera, o de quedarnos afuera de lo que Dios está haciendo. Es un tiempo para poder considerar y decir: este día yo voy a decidir, este día yo voy a meterme en el barco. ¿Qué tormenta está sucediendo en nuestras vidas que nos ha hecho perder la esperanza? Pero esta tarde yo puedo decirle con toda seguridad: hay esperanza para nuestras vidas, hay oportunidad para regresar a la fe y volvernos a montar en eso que Dios tiene para nosotros. Amén, iglesia. Así que yo quiero terminar con esto, ¿no? Sé que no sé si me he abarcado el tiempo, pero lo importante de esto es su decisión. Dios va a seguir haciendo su plan y Dios quiere rescatarnos, pero todo depende de nosotros. Quiero invitarle para que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias esta noche, Señor, porque al final del día podemos ver la luz. Al final de este día podemos ver el camino, y en ese camino estás tú, Señor, mostrando tu mano, mostrando tu deseo de rescatarnos. Si hay una persona esta noche que quiere entregar su vida al Señor, hágalo en silencio. No voy a pedir que levante su mano, simplemente usted en su interioridad. Todos y cada una de las personas tenemos un santuario. Ese santuario Dios lo ha dejado en cada una de las personas para que vayamos ahí
y nos encontremos con Dios. Algunos santuarios están con doble llave, algunos santuarios están sucios, pero por eso venimos a Él, para que nos limpie y nos permita entrar y en ese santuario encontrarnos con el Supremo Dios a través de Jesucristo. Yo no puedo hablarle de otra manera más que el camino que Dios nos ha dejado, que Jesús. Jesucristo está esta noche con nosotros y Él está brindando su mano de protección, su mano de seguridad y esperanza, que hay luz al final del camino. Así que quiero invitarle para que haga esta oración. Si esto quiere hacerla conmigo en silencio, diga: Padre Celestial, perdóname. Perdóname porque he considerado prioritario las cosas que para ti son añadiduras. Pero ahora esta noche he entendido que eres tú, Dios, la prioridad en mi vida. Y quiero entregarme. Quiero que entres a mi vida. Quiero abrirte ese santuario para establecerte como el Señor de ese santuario. Y donde ese santuario va a estar abierto 24 horas, 7:24, para encontrarme contigo y descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Quiero subirme al barco, aunque parezca que se esté hundiendo, pero sé que tengo que subirme. Quiero restablecer nuevamente convicciones, quiero fortalecer convicciones y necesito acercarme a tu palabra. Si usted es de las personas que ha dejado la palabra de Dios a un lado, regrese a ella. Ahí está la voluntad de Dios en su vida. Si usted es de las personas que la iglesia la mira como que algo que hay que hacerlo, pero no es prioritario, establezcalo como prioridad. Y dígale: Señor, yo quiero estar ahí. Quiero entender tu voluntad y escuchar palabras de aliento. Quiero entender también y ocuparme, Señor, en algo que tú estás poniendo en mi corazón para salir adelante. Señor, muchos posiblemente están escuchando muchas cosas, pero tú tienes un plan para mi vida. Ayúdame, oh Dios. Muéstrame ese camino. Muéstrame tu voluntad a mi vida. Y esa voluntad, Señor, está clara, es meter prioridad, que ese reino tuyo es Jesucristo. Gracias, Señor, porque esta hora te recibo y te acepto y vienes a mi vida. También, Señor, hay personas que desean servirte, hay personas que quieren ocuparse en un servicio hacia ti, Señor. Oro en nombre de Jesús esta hora y dígale al Señor: Señor, pongo a disposición mis manos, pongo a disposición mis labios, pongo a disposición mis pies, pongo a disposición mi hospitalidad, la hospitalidad, lo que tú me has dado, quiero ponerlo al servicio tuyo, donde tú quieras, oh Dios. Hazme un siervo, una sierva tuya, y quiero aprender a caminar en humildad. Quiero dejar un minuto de silencio, que todos vayamos a ese santuario y usted platique con Dios.